Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre el verbo, sus conjugaciones y la raíz y la desinencia de los verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones o estados, y además estas acciones o estados las sitúan en un tiempo concreto. Los verbos tienen muchas formas. Por ejemplo, si yo elijo el verbo hablar, puedo decir hablé, hablamos, hablaré, hablarían, habló. Al conjunto de todas estas formas personales del verbo y a los tiempos verbales se les denomina conjugación. Para que os acordéis de esta palabra, recordad un pequeño truco que os voy a dar. Conjugar significa jugar con el verbo realmente. Cuando estamos jugando con el verbo, estamos poniendo ese verbo en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, en singular, en plural, en pasado, en presente, en futuro, en el modo subjuntivo, en el modo indicativo. Estamos jugando con ese verbo. De ahí la palabra conjugación. Jugamos con ese verbo. Como veis, los tiempos verbales que hay son muchos. Los vamos a ver detenidamente en otro vídeo, pero para ir adelantándoos podemos encontrarnos tiempos verbales que están en un modo indicativo, en un modo subjuntivo, en un modo imperativo, y podemos encontrarnos tiempos como por ejemplo un presente simple o un pretérito perfecto simple o un pretérito perfecto compuesto o un futuro simple. Como os digo, son muchos y los vamos a ver con más calma en otro vídeo. Si queremos nombrar un verbo, usamos el infinitivo. El infinitivo es esa forma del verbo que termina en ar, en er o en ir. Los verbos que terminan en ar, como por ejemplo cantar, ¿veis? Termina en ar, o bailar, son de la primera conjugación. Los verbos que terminan en er, como beber o comer, terminan en er, son de la segunda conjugación. Y los verbos que terminan en ir, como vivir o dormir, son de la tercera conjugación. Cada una de estas conjugaciones, la primera conjugación, la segunda conjugación y la tercera conjugación, se caracterizan por tener unas desinencias diferentes. Sabiendo esto, si en vez de tener estos verbos en infinitivo tuviésemos otros, como por ejemplo bailaremos, yo no digo este es el verbo bailaremos, digo este es el verbo bailar, porque tengo que nombrar a ese verbo en su infinitivo con la terminación ar, en este caso porque es de la primera conjugación. Entonces este es el verbo bailar. Lo mismo pasa si tenemos bebió. Yo no digo este es el verbo bebió, digo este es el verbo beber, haciendo referencia a la segunda conjugación, a este verbo en infinitivo. Y por último, si tenemos viven, yo no digo este es el verbo viven, digo este es el verbo vivir, porque el verbo hay que nombrarlo en infinitivo, en su terminación en ar, er o ir. Este verbo es de la tercera conjugación, verbo vivir. Ojo, no os confundáis y penséis que todas las palabras por terminar en ar, er o ir son el infinitivo de un verbo. Hay palabras que terminan en ar, en er o en ir y no son verbos. Por ejemplo, pues hay palabras que terminan en ar, como collar, que termina en ar, o mar, que termina en ar, y son sustantivos, no son verbos, no tienen primera, segunda o tercera conjugación. Palabras que terminan en er, como ayer, y esto no quiere decir que sea un verbo en infinitivo de la segunda conjugación. Recordad que los verbos son esas palabras que expresan acciones o estados. Collar no expresa ninguna acción ni ningún estado, en cambio, bailar sí que expresa una acción. Mar tampoco expresa ninguna acción ni ningún estado, al contrario que beber, que sí que expresa una acción. Y lo mismo pasa con ayer. Por lo tanto, si os plantean un ejercicio en el que aparecen muchas palabras, va a haber algunas palabras trampa que van a terminar en ar, en er o en ir. No caigáis en esa trampa y empecéis a subrayar o a seleccionar todas esas palabras que terminan en ar, er o ir pensando que todas ellas son infinitivos de un verbo porque no tienen por qué serlo. Los verbos están formados por una raíz y por una desinencia. La raíz es el lexema de esa palabra, el lexema de ese verbo, la parte que no varía. ¿Cómo sabemos cuál es esta raíz, cuál es este lexema? Bueno, pues para saberlo
El verbo con el que estemos trabajando lo debemos poner en infinitivo, es decir, lo debemos poner en su forma terminada en ar, er o ir. ¿Y qué tenemos que hacer una vez que ese verbo esté puesto en infinitivo? Pues quitarle precisamente la terminación ar, la terminación er, en caso de que sea de la segunda conjugación, o la terminación ir, en caso que sea de la tercera. Es decir, si yo estoy trabajando con el verbo viviré, por ejemplo, ¿qué es lo que debo hacer para saber cuál es su raíz? Lo primero, poner ese verbo en infinitivo. Viviré no me sirve, tengo que escribir vivir. Y una vez que ya tenga la palabra vivir, ese verbo en infinitivo, pues tengo que quitarle, en este caso, el ir, porque es un verbo de la tercera conjugación. Pero bueno, más adelante lo veremos con algunos ejemplos. Vamos ahora a la desinencia. La desinencia es el morfema de esa palabra, el morfema de ese verbo. ¿Qué nos indica la desinencia? Pues nos indica, por un lado, la persona, si es primera persona, si es segunda persona o si es tercera persona. El número, si estamos hablando de una única persona o de varias personas. El tiempo, si ese verbo está en pasado, en presente o en futuro. Y también el modo. Todos estos datos, como os digo, son los que vamos a obtener fijándonos en la desinencia, es decir, en esa parte que vamos a añadir a la raíz del verbo. Vamos a verlo con estos ejemplos. Lo que nos indicaba la desinencia lo he escrito aquí abajo para que tengamos todo este espacio libre y poder trabajar mejor. Vamos con el primero de los verbos, comeremos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para saber cuál era la raíz de un verbo? Poner ese verbo en infinitivo. Ahora mismo este verbo no está en infinitivo, es un verbo que está conjugado. ¿Cuál es el infinitivo de comeremos? Pues su infinitivo es comer. Y si recordáis cuando explicábamos la raíz, decíamos que para hallar esta raíz el verbo lo poníamos en infinitivo, ya lo tenemos en infinitivo, y al infinitivo le teníamos que quitar la terminación ar, er o ir. ¿Qué terminación tiene este verbo? Er, ¿verdad? Es de la segunda conjugación. Por tanto, la raíz del verbo va a ser esta, com. Una vez que ya sabemos cuál es la raíz del verbo, pues es muy sencillo ver la desinencia. Vamos otra vez al verbo con el que estábamos trabajando. Comeremos. Yo sé que la raíz es C-O-M. C-O-M. Esta de aquí es la raíz. ¿Y el resto qué va a ser? Pues el resto va a ser la desinencia. Por lo tanto, del verbo comeremos, ¿cuál es su raíz? Com. ¿Cuál es su desinencia? Eremos. ¿Qué nos indica la desinencia de este verbo? La persona. Primera persona. Nosotros comeremos. El número. Plural. Nosotros es la primera persona del plural. El tiempo. Futuro. Comeremos es un tiempo futuro. Y el modo. Indicativo. Si el verbo que hubiésemos tenido que analizar en vez de ser comeremos hubiese sido, por ejemplo, como, tengo que seguir el mismo procedimiento. Raíz, comer, le quito el e y tendría como raíz com y la o sería la desinencia. ¿Qué me indicaría esta desinencia? Pues que el verbo está en primera persona del singular, yo como, de un tiempo presente y de un modo indicativo. ¿Veis? En ambos verbos la raíz es la misma. Son verbos que parten del infinitivo comer. Comeremos, como. La raíz va a ser la misma, com. Pero la desinencia es la que nos da esa información extra. Si es primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular, del plural, del presente, del pasado, del futuro, del modo indicativo, del modo subjuntivo. Vamos ahora con el segundo de los ejemplos que teníamos aquí. Ayudé. Primer paso para sacar la raíz y la desinencia de este verbo, te ayudé. Raíz, tengo que poner el verbo en infinitivo. Pues ¿cuál es el infinitivo de ayudé? Ayudar. Ya tengo el verbo en infinitivo. Y al infinitivo le tengo que quitar la terminación en ar, en er o en ir. En este caso es un verbo de la primera conjugación, por lo que su terminación es ar. Quito el ar. ¿Qué me queda? Ayud. Ayud va a ser la raíz. Una vez que ya sé esto, me voy al verbo con el que estoy trabajando, el que me salía en el ejercicio, y busco este ayud. A, Y, U y D. Esto de aquí es la raíz. La E, ¿qué es? La desinencia. Ya tengo
este verbo con su raíz y con su desinencia. ¿Qué nos indica esta desinencia? Pues nos indica que el verbo está en primera persona, yo, del singular, de un tiempo pasado, ayudé, y de un modo indicativo. Si en vez de trabajar con ayudé hubiésemos trabajado con ayudaría, por ejemplo, pues también sería primera persona del singular, yo ayudaría, el tiempo habría cambiado, sería un condicional y el modo sería indicativo. Recordad, la desinencia es la que nos da toda esta información. La raíz es la parte común en todos los verbos, pero es la desinencia la que nos da toda esta información. Vamos con el último de los verbos, vive. Primer paso para separar esa raíz de esa desinencia. Poner el verbo en infinitivo. El infinitivo de vive es vivir. Y una vez que tenemos el infinitivo, tenemos que quitar la terminación ar, er o ir. Vivir es de la tercera conjugación, su terminación es ir, se lo quitamos y lo que nos queda es viv. Viv va a ser la raíz y lo vamos a señalar en el verbo con el que estamos trabajando, el que aparecía en el ejercicio. Esta va a ser la raíz y todas las letras que estén a la derecha van a ser la desinencia. ¿Qué nos va a indicar esta desinencia? La persona, el número, el tiempo y el modo. Vive, ¿qué persona va a ser? Tercera persona. Él o ella vive. De número, singular, no es plural. Él o ella es singular. Tiempo, presente, él o ella vive. Y modo, indicativo. Si en lugar de estar trabajando con vive, hubiésemos trabajado con vivió, por ejemplo, lo que hubiésemos tenido es la misma raíz, viv, y esa desinencia nos hubiese indicado que la persona seguiría siendo la tercera persona, el número hubiese seguido siendo singular, él o ella vivió, pero el tiempo hubiese cambiado. Ya no sería presente como vive, sería pasado y el modo indicativo.